Bueno, para la oposición y para algunos concejales también del bloque de Cambiemos, es el funcionario más polémico que tiene el Ejecutivo de Arroyo. Estamos hablando del secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourel, estamos en pleno debate de lo que tiene que ver con la fiscal impositiva. De hecho, se aprobó el otro día para que, en definitiva, luego de la Asamblea de los Mayores Contribuyentes, se apruebe en definitiva presupuesto previo a lo que tenga que ver con la fiscal impositiva. Está en comunicación con nosotros y le quiero agradecer a Mourel que tenga la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, Mourel? Adrián Barbarulo de Brisa lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, Mourel. Puntualmente, vamos a tratar de explicar desde lo más llano para que, en definitiva, el vecino entienda en lo que tiene que ver con respecto al aumento de las tasas. Nosotros escuchamos a muchos dirigentes de la oposición e incluso también escuchamos a algunos de los concejales de Cambiemos que hablan de un aumento de las tasas de un ponderado del 72%, otros que hablan de algún aumento de las tasas de arriba del 200%, y según lo que nosotros vemos en la fiscal impositiva, en lo que fue presentado a través del Ejecutivo Municipal, algunas de los subsidios que se quitan pueden llegar a tener una variación de entre 15, 20 pesos más el 24% de aumento. ¿Cuál es real lo que va a pasar con la TCU para el vecino? Lo real de la TCU es que al 3 de cada 4 viviendas, yo te diría que me arriesgaría con algún mínimo grado de error a 9 de cada 10 viviendas van a estar teniendo que desembolsar un incremento adicional a lo que hoy paga, que va a variar entre los 70 y los 150 pesos mensuales. Bien. O sea, lo que quiero decir es para llevar tranquilidad a los vecinos, porque todas estas declaraciones que pretenden hacer ruido, llevarle intranquilidad a los vecinos, que recurren a cuestiones políticas, estimo yo, no se corresponden con lo que es real, y es que hoy la fiscal impositiva vigente que tenemos apenas cubre poco más del 20% del costo de los servicios urbanos que brindamos. Uh-huh. Que es una cuestión que se fue deteriorando durante la gestión anterior. Ellos iniciaron cubriendo casi el 50% de los servicios urbanos con lo que se emitía de TCU, fueron aplicando subsidios y no actualizaciones que llevaron a que terminaran cubriendo menos del 20% de lo que cuestan los servicios urbanos con la emisión de boletas de TCU, perjudicando a todos, porque eso perjudica a los servicios que se pueden brindar, tanto en cantidad como en calidad. Vos sabés que ninguno estamos conformes con los servicios urbanos que hoy el municipio puede prestar. Uh-huh. Pero la realidad es que la gestión comenzó corrigiendo, primero por la vía de los aumentos, entonces pudo pasar de ese 20% a cubrir el 30%, y este diseño que tiene en parte aumento y en parte quita de subsidios, cuestión que se tiene que hacer gradual y que lleva 6 años lograr el rediseño, para hacerlo gradualmente, el rediseño de las tasas, y para que lo que uno emite en boleta sea equivalente al costo de los servicios. Eso va a llevar 6 años para hacerlo en forma gradual, pero lo principal es transmitirle la tranquilidad al vecino, que lo que va a tener que sacar de su bolsillo todos los meses para cumplir con su obligación municipal de su vivienda va a estar entre 70 y 150 pesos mensuales en el 90% de los casos. Bueno, hay unas viviendas que pertenecen a la clase alta o a la clase más acaudalada de Mar del Plata que tienen incrementos nominales distintos. Uh-huh. La otra pregunta que le hago es, a la hora de armar la impositiva, se había hablado de gravar algunas otras actividades, como por ejemplo las empresas que exportan desde Mar del Plata. Eso fue dado por tierra. Se habló también en algún momento de
cobrarle un costo a los profesionales. Quiero preguntarle también, Mourel, ¿cuál es la terminología? ¿No? Porque acá me parece que tiene que quedar muy claro que Mar del Plata no cobra impuestos, sino que cobra tasas, que es distinto. Por lo tanto, si cobra una tasa, me tiene que dar un servicio por eso que cobra. Entonces, ahí me parece que también hay algo que es difícil de entender en una distribución para los municipios que suele ser bastante pobre, ¿no? A la hora de producir y de recibir sobre lo que produce. A ver, en el caso específico que te estás refiriendo es la tasa de seguridad e higiene. Sí. Como bien decís, es una tasa, no es un impuesto, es una tasa que busca una retribución de servicio, y ese servicio consiste en controlar los lugares de venta y los lugares de producción para la seguridad del consumidor, tanto en su presencia del lugar como en el producto que va a adquirir, como de los mismos trabajadores que trabajan en esos lugares. Por eso el municipio debe llevar adelante un proceso inspectivo que resguarda que cumplan con toda la normativa en materia de habilitación, de seguridad de incendio, de seguridad bromatológica, bueno, toda la normativa que hace a materia inspectiva del municipio. Uh-huh. En el diseño original que fue enviado, y que como te recuerdo fue enviado a fin de noviembre y fue devuelto dentro de la misma semana sin leer y sin estudiar por iniciativa de algunos concejales radicales del bloque de gobierno, fue devuelta esa fiscalía impositiva y después, digamos, no pudimos volver a tratarla hasta que no se conformaron las comisiones, que eso se terminó de consolidar bien entrado el mes de febrero. Sí. La propuesta era al 98% de las actividades de Mar del Plata, ponerles en el bolsillo, bajarle impuestos por esa tasa por 250 millones de pesos. Es decir, al verdulero, a la peluquera, al almacenero, al pequeño comerciante, al que ofrece el servicio de turismo en un hotel, a todas las actividades de Mar del Plata que hoy tienen la tasa y la abonan, era poner en el bolsillo 250 millones de pesos en el año 2018, con el objetivo de que pudiera hacer una reinversión para ampliar su oferta de producto, o tomar un empleo más para poder ampliar su base de venta. Digamos, la idea era reactivar la actividad de todos esos sectores, para lo cual diseñamos que un pequeño grupo de sectores con privilegio y sin fundamento, que no pagan esa tasa, que en realidad la tienen aplicada pero están exentos, no es que no la tienen, sino que están exentos de pagarla. Diseñamos ese esquema para compensar parte de esos 250 millones con 180 millones que tenían que comenzar a pagar estos grupos, la mayoría de grupos económicos concentrados, que tienen capacidad contributiva. Pero bueno, tuvimos una resistencia importante dentro de los legisladores de nuestro bloque, parte de los legisladores de nuestro bloque. ¿A qué grupo se refiere? Y puntualmente, ¿a qué sector y si necesitan de esa tasa? O sea, si necesitan de ese servicio en contraprestación. Como te expliqué, todos los sectores necesitan del servicio porque ese servicio en realidad es para la seguridad de los vecinos que los consumen y de los trabajadores que trabajan en eso. Perfecto. O sea, eso... Y hablaba puntualmente de las exportaciones, Mourel, de las empresas que exportan desde Mar del Plata. Las empresas que exportan, la mayoría tienen mercado interno y mercado externo. La base de cálculo de la tasa es la venta tanto al mercado interno como al mercado externo. Bien. En Mar del Plata, la exención se le permite deducir de esa base de cálculo, es decir, se tiene en cuenta las exportaciones, pero se le permite deducir el valor FOB de las mismas. O sea que la mayor parte del valor exportable no en la práctica no abona la tasa. Bien. Ahora, ¿por qué discriminamos a Mar del Plata, por ejemplo, de La Plata? La Plata no tiene esa deducción
la única deducción que tiene las exportaciones es el valor de los reintegros que otorga el gobierno nacional. Es decir, que casi todo el valor de exportación que uno exporta produciendo desde la ciudad de La Plata abona la tasa. ¿Por qué se discrimina a la ciudad de Mar del Plata en relación a La Plata, por ejemplo? Sí. O por qué terminamos discriminando a Mar del Plata de la ciudad autónoma de Buenos Aires? Porque los teatros comerciales y los cines de la ciudad autónoma de Buenos Aires pagan la tasa. Ahora en Mar del Plata no. ¿Cuál es el motivo? Lo desconozco porque no tiene ningún motivo técnico, yo sé. Ahora, lo que he visto es que la decisión política de parte de los concejales fue, miren, no queremos que le bajen los impuestos a que hoy lo pagan. O sea, nosotros tenemos, cada uno de los que vivimos en los barrios, tenemos un amigo verdulero o dos amigos verduleros dentro de la misma manzana que nos proveen de la fruta y de las verduras cotidianamente, que ese señor sí paga media manzana de cada 100 manzanas que vende. Ahora, si queremos que la retribución del servicio que tiene que hacer el sector exportador de la pesca, que está concentrado en 4 o 5 grupos económicos, aporte media merluza de cada 100 merluzas que exportan, no sé, parece que estuviéramos haciendo un crimen de lesa humanidad, porque la reacción de cierto sector de la política de Mar del Plata la verdad que es insólita. Llegaron al agravio, si vos recopilás las declaraciones y las publicaciones en portales, en medios, al agravio personal a mi persona, a agraviarme desde lo personal, desde lo profesional, a decir cualquier tipo de barbaridades sobre mí, en defensa de estos grupos, de estas exenciones de estos grupos. ¿Hay intereses, Mourel, en lo que usted explica? No lo sé, esa es tarea, yo creo que es tarea del periodismo averiguarlo. Por lo menos intereses políticos como básicos hay. Políticos, electorales, de comunidad, digamos. Después el resto queda para tarea de ustedes, que son el periodismo, y lo que tienen que tratar de ver el trasfondo de las cosas y transmitírselo a los vecinos, de cuál es, tras bambalinas, las motivaciones de lo que está pasando. Objetivamente lo que está pasando es que un sector de la política de Mar del Plata dice: no le bajemos los impuestos del 98% de las actividades de la ciudad y mantengamos las exenciones de este pequeño grupo. Eso es el objetivo. Ahora, ¿cómo explicamos que el peluquero tiene que retribuir el servicio, que el sastre, la tintorería, la lavandería, el almacenero, el pequeño taller que por ahí nos salva alguna mañana con el automóvil, todos ellos tienen que retribuir el servicio, y estos grupos con capacidad económica, con poder de lobby, no? Le pregunto lo siguiente: ¿podemos mensurar qué porcentaje sería para estas empresas el aporte que deberían hacer con respecto a la tasa que se había presentado en algún momento a finales de noviembre? No sé si se entiende mi pregunta, por ejemplo. El porcentaje varía, en el diseño original variaba entre el 0,5%, o sea, medio punto, sí, y en algún caso, en los de amplia facturación, el 0,8%. Bien. Menos de un punto. De la facturación. De la facturación. De la facturación neta de impuestos, ¿no? De la facturación neta de impuestos. Mourel, ¿cómo piensa que sigue esto? Porque ya hubo algunos concejales. A ver, la oposición claramente no lo va a acompañar, ¿no? Digamos, ya lo dejó manifestado el otro día, pero hay algunos concejales del bloque Cambiemos que ya dijeron que en estas condiciones no van a votar. No sé a qué se refieren cuando se refieren a estas condiciones, pero tal vez ya hablaron con usted. No han hablado conmigo, pero que las condiciones no van a votar lo vienen declarando de la semana pasada. O sea, en la última sesión hicieron cambios, agregaron al sector de inmobiliarias y al sector de obras sociales sindicales. Entre ambos sectores, agregado a la excepción, rifaron 30 millones de pesos de recaudación. Ahora, pero el gravamen que iban a tener los martilleros de un valor por la utilización de los carteles,
¿Ahí era un subsidio o era una tasa nueva que se creaba? No. El valor de la exposición de los carteles primero es un valor diseñado por el sector de publicidad y propaganda del municipio. Uh-huh. Yo fui a revisar y resulta que el valor establecido para este año es inferior al de la fiscal vigente. Uh-huh. O sea, aún es inferior porque se bajó. Inclusive yo coincido, digamos, no estoy en el detalle de cada uno de los aranceles que se establecen por cada una de las cosas, pero en ese aspecto que no se modificó, porque sí se modificó que tenga la exención de la tasa, pero no modificaron ese valor. Yo creo que comparto, digamos, que habría que reducirlo aún un poco más. Ahora, ese valor no se modificó, lo que sí se modificó es reincorporarlos a la exención de la tasa. Inmobiliaria, que cuando en la práctica vemos, se alquila una vivienda, por lo general, yo te digo porque en la ciudad de Buenos Aires es práctica usual, y supongo por carácter transitivo que en Mar del Plata es lo mismo. Uh-huh. La comisión se la cargan toda la parte más débil, como el que tiene la propiedad es el cliente, le cargan los 2 meses de comisión o más al que alquila, le cargan 5.000 o 7.000 pesos de gastos de informe. Uh-huh. Y demás cuestiones para la tranquilidad del propietario. Sí. Se lo cargan al que alquila, le piden el medio adelanto, uh-huh, le piden la garantía, etcétera. Bueno. Ahora, Mourel, ¿y no se podría haber, por ejemplo, haberse sentado con las partes involucradas para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, de un acuerdo fiscal que en este caso sea compartido, para que haya una explicación? ¿Vos decís la parte involucrada, estás hablando de los sectores? De los sectores. Sí, mira, nosotros nos sentamos con todos los sectores durante todo el verano, con, uh-huh, todos los sectores, pero digamos la reacción que tenés hasta ahora es una actitud de todos los sectores, uh-huh, uh-huh, una actitud de mantener su privilegio, una actitud egoísta, una actitud de no colaborar con el resto de Mar del Plata. Uh-huh. Y en realidad es más o menos natural, digamos, el que no paga quiere seguir no pagando. Y más, es muy difícil llegar a un acuerdo con los sectores cuando tenés a la mitad de tus concejales apoyándolos para que no paguen, uh-huh, y ellos lo saben. Uh-huh. Entonces, llegar a ese tipo de acuerdos con una actitud política como parte de los concejales propios del oficialismo, que es algo insólito. Es la primera vez que veo que diputados o cosas del oficialismo se ponen a bombardear los planes del Ejecutivo para corregir una situación crítica como la tenemos, sí, o agredir a los distintos funcionarios del Ejecutivo. Sí. La verdad que tiene una actitud que parece más de la oposición que del oficialismo. Uh-huh. Eso se lo ve todos los días, en lo que declaran, en lo que dicen, uh-huh, en los medios, en los diarios, en la televisión. ¿Lo están esmerilando a Arroyo, Mourel? Y eso es una estimación que tienen que hacer ustedes. Bien, pero por lo que digo, por eso le pregunto, usted está viendo lo que están haciendo algunos miembros del oficialismo, entonces le pregunto si para usted es una pelea contra Arroyo. Yo lo que puedo concluir es que, uh-huh, claramente la pelea es contra los vecinos de Mar del Plata y, uh-huh, los perjudicados son los vecinos de Mar del Plata. Bien. Después los vecinos tendrán que tomar nota de lo que sucede y quiénes son los que realmente están en contra de los intereses de ellos. Gracias, Mourel. De nada. Una muy amable. Hernán Mourel, secretario de Economía y Hacienda del municipio. Quiero dejar algunos conceptos como para cerrar la nota, ¿no? Digamos, arrancó y dijo que el 90% de las casas va a tener un incremento mensual que rondará entre los 70 y los 150 pesos, mensual, ¿sí? Si hablamos de lo que en su momento era una tasa bimestral, estamos hablando de entre 300 y 140 pesos, pero como la tasa está viniendo mensual, ¿sí? Hacemos esta aclaración. Explicó que con lo que se factura hoy como TCU apenas se alcanza a cubrir el 30% de lo que hoy se presta como servicio de la tasa de servicios urbanos, y que cuando llegó Arroyo al gobierno apenas se cubría el 20%, y que con esta modificación se va a llegar a cubrir el 40%, y que recién se necesitan 6 años de progresión para alcanzar a cubrir el 100% de la tasa.
Mientras tanto, si hoy cubrimos el 40% de la tasa, el 30% de la tasa, el resto de la guita sale de otro lado. O sea, de plata que estaba destinada para otros lados. ¿Sí? Y después me parece que se mete en un terreno 100% político, Mourel, ¿no? Digamos, lo lleva a ese terreno político como diciendo, miren, nosotros planteamos buscar dinero donde no lo estábamos buscando, y no creando tasas, sino quitando las excepciones, dice. La de los cines y la de la pesca, o sea, de las exportaciones, ya ni siquiera la presentó en la nueva fiscal impositiva. En su momento, cuando le tiraron para atrás en noviembre al Ejecutivo Municipal la fiscal impositiva, ya directamente decidió presentarla sin esto. Y ahora con algunas modificaciones, en definitiva, hoy no estarían dados los votos para conseguir la aprobación de presupuesto y de la fiscal impositiva. O sea, primero de la fiscal impositiva y después del presupuesto. ¿Qué significa esto? Significa que estamos en mediados de abril y que todavía Mar del Plata no sabe cuánto va a poder gastar en este ejercicio 2018. Claramente lo que se perjudica ahí es todo lo que tenga que ver con Mar del Plata. Y me sumo a algo, o sea, me parece que hay parte de ineficacia del Ejecutivo en armar rápidamente los borradores para presentar la fiscal impositiva, y también recordemos que durmió el sueño de los justos durante un mes y medio el Honorable Consejo Deliberante de Mar del Plata, a tal punto que estaban tan sobrados de tiempo que la semana de carnaval se la tomaron completa. Mientras la mayoría de los mortales laburaba, los concejales se tomaron completa la semana.